El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Otra semana que tenemos con una fuerte subida. El anterior viernes el Standard Poor's 500 había cerrado en 2022.19 puntos y esta semana, el viernes 18, ha cerrado en 2049.58, lo que ha significado una subida del 1.35%. O sea, definitivamente el mercado está nomás en modo alcista por el momento. Así que hay muchos inversionistas contentos porque eh, han habido prácticamente el 80% del mercado, las acciones que cotizan en el mercado han tenido fuertes subidas. ¿Qué ha sido lo que ha promovido esta subida en el mercado durante esta semana? Bueno, si se acuerdan, la anterior semana les había tocado el tema de que la Federal Reserve iba a dar su decisión acerca de las tasas de interés. Bueno, en este caso no ha decidido ningún cambio de las tasas y es más, aunque se ha mostrado algo dubitativa la presidenta de la Federal Reserve, pero ha dado a entender que si en todo caso, si se dan subidas durante este año, no iban a ser con la misma frecuencia con la que se pensaba inicialmente. O sea, se pensaba de 3 a 4 subidas en el año. Posiblemente eso no sea así, posiblemente sean 2 subidas nada más de las tasas. Entonces eso también ha impulsado que el mercado suba. Otra cosa que ha sucedido durante la semana es que el dólar se ha estado debilitando frente a otras monedas. Si se acuerdan, más bien durante todo el año pasado discutíamos el tema de que el dólar estaba muy fortalecido frente a otras monedas y esto también perjudicaba de cierta forma a las compañías, las hacía menos competitivas, por lo cual los anuncios de ganancias también iban a ser no muy buenos. Entonces, que esté cayendo el dólar es bueno porque las empresas otra vez se hacen competitivas y posiblemente esto tenga un buen efecto también en el próximo anuncio de ganancias, en la próxima temporada de anuncios de ganancias de las compañías, lo cual podría seguir impulsando esta subida del mercado. Estamos más o menos a unas 3 a 4 semanas de comenzar una nueva temporada de anuncios de ganancias, así que eso también podría servir para que el mercado siga en este modo de subida que está por el momento. El petróleo también ha continuado subiendo, ha tenido una semana bastante buena, en todo caso el petróleo ha seguido recuperando su precio. Obviamente no estamos ni cerca siquiera de los niveles en los que estaba, pero en todo caso ya no ha seguido cayendo y aparentemente, como les decía la anterior semana, como muchos analistas también habían dicho, probablemente ya tocó fondo el petróleo y más bien de aquí en adelante sea simplemente movimientos hacia arriba, tal vez no demasiado agresivos, pero en todo caso ya no perder más valor del que ya había perdido. Y otra cosa que también ha impulsado, yo creo, esta semana la subida en el mercado ha sido que el fantasma de la recesión aparentemente se está desvaneciendo. ¿Por qué? Porque el tema de empleo sigue siendo bueno. Algo que no había mencionado la anterior semana de análisis era que esta semana durante los anuncios que íbamos a conocer de la economía de Estados Unidos, uno de los datos también que íbamos a conocer era el JOLTS, referido a los trabajos, a los empleos, perdón. Y este es uno de los datos que más espera la Federal Reserve, y este dato también ha sido bueno. Entonces, aparentemente con toda esta información, el fantasma de la recesión estaría desvaneciéndose por el momento también, lo cual también ha ayudado a que haya, energía positiva en el mercado para que los precios suban. Y los datos de la economía que se han conocido han estado algo mezclados, ya vamos a ver en detalle en la siguiente lámina. Como les decía, las ventas al detalle, que es un dato importante, se esperaba una caída del 0.1% y ha estado básicamente alineado con lo que se esperaba. O sea, se ha reportado un 0.1% de caída.
Luego, los datos de inflación, el PPI, se esperaba una caída del 0,2, es decir, una deflación del menos 0,2% y se ha dado totalmente alineado a lo que se esperaba. El Core PPI se esperaba un crecimiento del 0,1, se ha dado un 0%. Esto que nos indica que tal vez las metas de inflación de la Federal Reserve tampoco se vayan a alcanzar. Yo creo que eso también ha visto la Federal Reserve y por eso es que también una de las razones que refuerza un poco el tomar esta decisión de no subir las tasas y de subirlas inclusive si es que se llegan a subir con menor frecuencia de lo que se estaba esperando. Es uno de los datos. Yo creo que lo que más ha impulsado también a la Federal Reserve son datos más que todo de afuera, datos de la economía global, para que no se tome esta decisión. Luego, complementando los datos de inflación, tenemos el CPI, que se esperaba una deflación en realidad del menos 0,2%, se ha dado alineado con lo que se esperaba, menos 0,2%, y un dato que ha estado un poco más alto de lo que se esperaba en realidad, ha sido el Core CPI, que se esperaba un 0,1% de crecimiento y se ha dado un 0,3% de crecimiento. Pues les digo, inclusive estos datos de inflación están bastante mezclados. Con respecto al mercado de la construcción, los housing starts, por ejemplo, se esperaba 1.137.000 y se ha dado 1.178.000, algo mejor de lo esperado, un buen dato. Y los building permits, los nuevos proyectos, digamos así, que se van de construcción, los nuevos proyectos de construcción, los building permits, se esperaba 1.204.000 y se han dado 1.167.000, lo mismo, ¿no? En este caso, un dato bueno, un dato malo, bastante mezclado. Como les decía, la decisión de la tasa de la Federal Reserve se ha mantenido, la tasa no ha cambiado. En cuanto a los datos de empleos, los reclamos iniciales se esperaba 266.000, se han dado 265.000, prácticamente alineado con lo que se esperaba. Y lo extraño es acá que en los reclamos que continúan no teníamos no hay un dato acá en este cuadro de consenso de lo que se esperaba, pero se ha dado 2.235.000, siendo que el anterior era 2.227.000, entonces algo peor que el anterior en todo caso, pero no teníamos algo con que comparar. Eso me parece extraño en este cuadro, que siempre lo obtengo del sitio web que se llama Briefing. Luego, como les decía, el dato de empleos de JOLTS, que es el que espera la Federal Reserve, ha presentado 5.54 millones y el anterior era 5.28 millones, es decir, la tendencia sigue siendo buena y el dato en este caso es mejor que el anterior, entonces ha sido un buen dato de empleos también respecto a este indicador que la Federal Reserve lo ve mucho. Y finalmente el Michigan Sentiment, que se esperaba un 92.2, se ha reportado un 90, es decir, algo peor de lo esperado. Por eso les decía, los datos están algo mezclados, pero tampoco los que están malos están demasiado malos como para preocupar. Entonces, todo esto hace pensar nomás y yo creo que en todo caso confirma que la economía de Estados Unidos está en cierta forma estable, no está en las mejores condiciones, pero está estable y no hay aparentemente una recesión, por lo menos al corto o mediano plazo. En cuanto al análisis técnico, a la parte técnica de cómo se ha movido el Standard & Poor's 500, la anterior semana les decía que estábamos en un punto importante porque estábamos cerca del promedio móvil de 200 días, que se constituye también en un área de resistencia interesante. Sin embargo, esta semana se ha roto esa resistencia, ese nivel del promedio móvil de 200 días. Se lo ha superado, lo que demuestra que hay fuerza en el mercado para, en realidad, para ir hacia arriba, para seguir avanzando hacia arriba. Se ha roto este nivel, ya hemos roto la resistencia que habíamos identificado con esa línea punteada, se rompió. Se rompió también el promedio móvil de 500 días, se rompió el promedio móvil de 200 días. Ahora, como les decía la anterior semana, el siguiente punto fuerte de resistencia que se podía presentar en el mercado es alrededor de los 2075, 2070 puntos, que está también ahí identificado con una línea azul, que podría ser el siguiente punto fuerte de resistencia del mercado. Si este punto más se rompe,
No creo que sea esta semana, no lo creo sinceramente, pero si ese punto más adelante se rompe, yo creo que realmente el mercado va a estar para darnos más sorpresas durante este año. Ahora, técnicamente hablando, en este mismo momento hay algunas señales técnicas de cierto nivel de sobrecompra en el mercado, lo que podría indicar que la siguiente semana más bien podríamos tener una retracción, una pequeña retracción en el mercado, porque como les digo, ¿no? Tanto en bandas Bollinger como en el RSI, inclusive en el MACD, tenemos algunas señales de sobrecompra. Entonces podría darse esta pequeña retracción en el precio y en los niveles del Standard & Poor's 500 durante la siguiente semana. Luego tenemos, en cuanto al miedo en el mercado, el índice de miedo en el mercado ha caído también esta semana bastante con respecto al anterior. La anterior semana habíamos cerrado en 16.5 puntos, ahora hemos cerrado en 14.02, lo cual indica también que el nivel de miedo en el mercado ha caído bastante durante esta semana, lo que muestra que la comunidad, digamos, de inversionistas está con menor temor, cree que no necesita mucha protección. Entonces, por eso es que este índice también ha caído de esa forma. Y en cuanto al índice de contratos put y call, la anterior semana habíamos cerrado básicamente neutral al mercado y esta semana hemos cerrado en 0.78, mucho más alcista, ¿no? Entonces, en este caso, ambos indicadores nos muestran que no hay demasiado miedo en el mercado, al contrario, hay bastante tranquilidad, lo cual podría indicar que el mercado por lo menos va a mantener ciertos niveles, no van a haber caídas fuertes, a no ser que algo externo suceda, algo muy fuerte externamente, pero por lo menos esta semana podría ser, como les digo, que hay una retracción, pero posiblemente una movida más lateral, pero en todo caso una caída. Por lo menos estos indicadores no nos están mostrando que podría darse una caída fuerte en el mercado. En cuanto a qué datos vamos a conocer la siguiente semana, vamos a entrar un poco en el mercado de inmobiliario. Vamos a ver las ventas de casas existentes, que es un dato importante. También las ventas de casas nuevas, que también es otro dato importante. Como siempre, los jueves, los datos de empleos, los reclamos iniciales y los reclamos que continúan. Y hasta el final de la semana, datos importantísimos acerca del GDP, ¿no? O del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. En este caso vamos a conocer el estimado número 3 o el tercer estimado, y este va a ser un dato importante que podría en todo caso mover de cierta forma algo el mercado. No es demasiada información la que vamos a conocer durante la siguiente semana, y en todo caso creo que la más importante es la que vamos a conocer acerca del Producto Interno Bruto. Bueno, espero que les haya gustado este análisis, espero que les sirva y los espero para el análisis la siguiente semana. Muchas gracias por ver este video.